Agradecidos con el Señor por estos tiempos, seguimos viendo lo que es la teología bíblica. Una disciplina que nos permite leer seriamente la palabra de Dios. ¿Quiere decir eso que cuando la leemos de otra manera no es serio? No. Realmente lo que nos compete a nosotros hacer es estudiarla, leerla disciplinadamente y concienzudamente. El Espíritu Santo es el maestro de maestros. Y lo sabemos muy bien porque allí en Juan capítulo 6 Él nos dice que todos vamos a ser enseñados por Dios. Tenemos que tener un corazón dispuesto y una mente abierta, porque esta mente finita intenta entender la inmensidad y la grandeza de un Dios soberano, pero un Dios de revelación. Hemos visto desde Génesis y hoy comenzamos segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Realmente en Reyes Cristo es nuestro Rey. Él es el Rey de Reyes. Él es el único, Él es el que tiene el poderío. Desde Génesis hasta aquí hemos visto que Jesús es la simiente de la mujer. Lo vimos allí en Génesis capítulo 3. Él es el Él es el Cordero de la Pascua. Lo vimos allí en Éxodo. En Levítico vimos que Él es nuestro sumo sacerdote. Números, la columna de la nube, la Shekinah. En Deuteronomio Él es el profeta semejante a Moisés. Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. Jueces, Él es el único juez, Él es el único legislador. En Ruth vimos que Él es nuestro pariente redentor. En Samuel, Él es nuestro profeta, el único que merece nuestra confianza. Y aquí, lo que estamos viendo en Reyes es que Él es nuestro rey. Realmente nos es muy importante tener en cuenta que la Biblia muestra una sola historia, y es Cristo. Cristo y solamente Cristo. Cada vez que nosotros leamos un libro de la Biblia y no entendamos algo, filtrémoslo por la cruz del Calvario. Porque es allí donde realmente el plan de redención se ve consumado. Y hoy vamos a empezar con, como siempre, hemos trabajado Reyes como un solo libro, pero pues Dios decidió entregárnoslo a nosotros a través de 2 libros. Vamos a ver por qué se cree, por qué se piensa esto. Con corazón humilde, con una Biblia abierta y con oídos bien atentos. Recordando primero esto. El mensajero no es el importante. Aquí el importante es la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Voz de Dios, jamás voz de hombre, Señor. Padre, que lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos transmitir a aquellos que nos ven, a aquellos que están estudiando la teología bíblica, Señor. Porque realmente es una historia fantástica, es una historia maravillosa. Señor, gracias. Gracias porque decidiste, Señor, establecer tu reino. Como lo dijiste tú cuando estabas aquí con nosotros. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Señor, esta mente finita quiere conocerte un poquitico más. Espíritu Santo, enséñanos. Enséñanos, Señor. Tú conoces cuál es nuestro corazón. Permite que sea entendible, como lo es tu palabra. Pues es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Y bien, en segundo libro de Reyes, como sabemos, es un solo libro. Realmente la división de este libro viene de la Septuaginta y traducida en los manuscritos pues hebreos a partir del siglo XV, antes no. Reyes es el último libro de los profetas anteriores. Narra toda la historia de los reyes de Israel y Judá desde el reinado de Salomón, quien continuó en el trono después de David su padre, hasta la destrucción del trono en Jerusalén. El libro termina con el relato de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Allí en Segundo de Reyes 25 lo veremos. También allí en Segundo de Reyes 25 nos muestra el destierro de la gente, tanto a Babilonia como a Egipto. Pero el escritor hace una salvedad, que el final no es ahí. Ahí no termina todo. Que las promesas hechas a David serían para siempre, por siempre. En Isaías capítulo 4, versículo 2, Isaías 4:2 dice: aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y el adorno
de los sobrevivientes de Israel. Porque fue que Dios dijo, lo prometió, lo aseguró, que no los iba a castigar a todos. A los que dejen con vida, dice el Señor, les permitiré vivir en Jerusalén y serán llamados pueblo elegido de Dios. Reyes se concentra entonces en la historia de los hijos de Israel. Desde Primero de Reyes 1:1 al 11:43 nos enseñó sobre Salomón. Luego vimos a Jeroboam y Roboam, los reinos divididos de Israel y Jerusalén. Vimos cómo Roboam, a través de su necio corazón, prefirió hacer un mal consejo, consentir un mal consejo. Lo que debemos tener muy claro son las enseñanzas que Dios nos deja en este libro. Dios, tú que me escuchas en esta hora, Dios juzga el pecado. Es algo que vemos muy marcado en el libro de Reyes, primero y segundo. También vemos que la honesta, la sincera, la veraz explicación, enseñanza de su palabra, Dios la respalda. Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, ellos predicaron a tiempo y fuera de tiempo. Pero lo más importante que nosotros tenemos que ver también en el libro de Reyes es que el Señor cumple sí o sí. Dios es fiel y su palabra es digna de confianza. Veremos en segundo libro de Reyes el carácter de Dios como la teología bíblica nos enseña. Vemos sus cualidades también. Vemos que Dios es compasivo. Él se compadece de los demás, de su humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. También vemos que Dios es uno. Shema Israel. Siempre Deuteronomio 6 tiene que quedar en nuestra cabeza. Dios es uno. Pero también tenemos que tener en cuenta que Dios se aira. Dios se aira. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Muchos milagros tuvieron lugar por medio de Elías y Eliseo. En el caso de Elías, estos milagros demostraban superioridad sobre Baal, sobre su culto, sobre su religión falsa. En cambio, con Eliseo es esa compasión de Dios con los que están en necesidad. Siempre digo que no hay miles de religiones. Solamente hay 2. Está la verdadera y está la falsa. Dice, no, pero lo que pasa es que no. De pronto lo que estamos pensando a veces es en sectas. Hay diferentes sectas y hay gente que es sectaria, pero religiones solo 2, o está la verdadera o está la falsa. ¿En cuál religión estás tú? ¿La religión sin mácula, la religión sin mancha o la religión falsa? Y Elías discutió siempre contra eso, pero Eliseo tenía compasión con aquellos que estaban en necesidad. El libro de Reyes nos enseña que Dios ama a su pueblo. Pero, y recuerden que siempre el pero nos enfatiza en algo más que eso. Pero, si el pueblo continúa en un camino de pecado, Dios no tiene opción. Porque Él es santo, santo, santo y debe juzgar el pecado. ¿Cómo sabemos esto? Primero, en la destrucción de Israel por Asiria y luego en el exilio de Judá a Babilonia. Es así de simple. ¿Por qué sabemos que Dios juzga el pecado? Porque Él es santo, santo, santo y nos lo muestra a través de la historia. Sin embargo, el libro de Reyes nos enseña que tenemos un Dios que todo lo puede y que en Él podemos confiar, que en Él podemos esperar con seguridad y creyendo que Él es Dios y nos ama. Ezequías, vamos a ver allí en capítulo 18, mostró cómo se puede confiar en Dios. Cuando Asiria, muy cerca de Jerusalén, lo quería invadir a su pueblo, amenazó a Judá también, Ezequías se volvió hacia Dios. No hacia lo terrenal, no hacia el Egipto. Y extendió ante el Dios que todo lo puede en el templo las cartas amenazantes de los asirios. Isaías alentó a permanecer firme
Allí en segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 20, dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así dice el Señor Dios de Israel, lo que me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he escuchado. Cada vez que los reyes confiaban en Dios y volvían a su pacto, como Josías hizo allí en segundo de Reyes 22 y 23, Él los salvaba, los libraba de la mano de sus enemigos. Cada vez, y ojo con esto, cada vez que se apoyaban en sí mismo o en la ayuda humana, Dios los dejaba experimentar las consecuencias. Es algo lógico entre estas dos cosas. Siempre hablamos de dos. No agrandes las cosas, siempre hablamos de dos. Si tú acudes a Dios, Él te responde, porque Él es fiel, te ama. Si tú acudes a las cosas humanas, a la ayuda humana, Él te deja experimentar las consecuencias. ¿Dónde vemos a Cristo en segundo libro de Reyes? Aunque sobre la nación de Judá cayó el gran juicio, Dios salvó al remanente judío que estaba cautivo en Babilonia. Y este remanente preservó la línea real del rey David, por la cual entraría Cristo en el mundo. La apostasía de Judá exigía el juicio de Dios justo y recto. Pero Dios, como ya lo hemos visto, y algo que tenemos que enfatizar es que Dios siempre es fiel a su pacto con David. Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes, como descendiente directo de David, liberaría a su pueblo del cautiverio que les mantenía en pecado. Pues bien, seguiremos viendo la historia de la caída de Judá e Israel y veremos cómo ambas terminan en cautiverio, en un estado de privación de libertad. Veremos, y esto tiene que ser muy enfático, que si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. O sea, el rey fracasa, el pueblo fracasa. Es una historia de apostasía. Es ese negar la fe cristiana, es ese abandonar las creencias. No, pero es que el que esté firme, mire que no caiga. Es caer en esa apostasía, es caer en esa idolatría, es adorar o poner por encima de Dios a alguien más. Y aunque este fue el gran periodo de la profecía en Israel, porque fue donde grandes profetas salieron, el mensaje de ellos no fue escuchado. Algunos reyes realmente fueron buenos, pero sus reformas, o sea, el cambio de algo, de eso negativo que estaban haciendo para su innovación y mejorar, fueron muy superficiales, fueron muy por encimita. Realmente no trataron lo profundo de la maldad o el pecado. Y ojo con esto, por favor, oídos atentos con esto. Algo que tenemos que tener en cuenta es que una botella que es 99% pura de agua, si le echas el 0,01 de veneno, creo que no te lo tomarías. Aseguro que no lo harías. Y eso es lo que Reyes nos enseña. Debemos sí o sí cambiar. Debemos sí o sí empezar a mirar al Señor, lo que Él quiere y como Él quiere. Porque, ¿sabes? Si no lo hacemos a la manera de Él, lo haremos a la manera nuestra. Y realmente lo que nos enseña el libro de Reyes es que el pueblo pronto volvía a sus pecados. Segundo de Crónicas 36:16 dice, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios. Despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. La época de Segundo de Reyes es desde el reinado de Joram, de Judá, y Ocosías sobre Israel, hasta el cautiverio. Abarca más o menos unos 300 años. El escritor, inspirado por Dios, utiliza cierto orden cronológico, o sea, es una serie de hechos históricos, datos, sucesos, en un orden establecido, que nos relata a nosotros la historia de los dos reinos en forma comparativa, simultánea, paralela. Narra los sucesos del reinado en la región del norte o del sur y luego los hechos de su contemporáneo, o sea, los hechos del sur y del norte.
El escritor juzga desde el punto de vista de Dios la conducta religiosa del rey que se menciona. Y ojo con esto. El escritor juzga desde el punto de vista de Dios la conducta religiosa, la conducta espiritual del rey en mención. Y ese punto de referencia es su antecesor. Al juzgar al sur, a Judá, su antecesor es David. Dice, no hicieron lo bueno como David mi siervo. O hizo lo bueno como David mi siervo. Y al norte, o sea, a las 10 tribus, por Jeroboam. Dice, no hizo lo recto. Porque ninguno del norte hizo lo recto. Ninguno. Entonces la palabra que más se repite es, hizo lo malo igual que Jeroboam. Sin embargo, en Judá solo 8 reyes sobresalen por su fidelidad a Dios. El resto deben ser corregidos por sus acciones contra la religión verdadera. Ningún rey del norte queda fuera de condenación del escritor del libro. Todos anduvieron por los caminos de Jeroboam. La historia en Segundo de Reyes, lo que vamos a seguir viendo nosotros, es una historia triste, lamentable, decadente, cuesta abajo de una nación escogida que se dividió en 2 reinos, dividido en 2 amores, dividido en 2 adoraciones, dividido en 2 dioses, dividido en 2 conceptos, dividido en dos, buscando a Dios cuando le necesitaban, pero atraídos por Baal, quien era totalmente prohibido por Dios. Es en este contexto que Dios levanta poderosos profetas y reyes que querían volver sus vidas y sus corazones a Dios, a la religión pura, a la religión verdadera, pero era algo pasajero. Sin embargo, Dios, el Dios que cumple las promesas, Él sí cumplía a cabalidad su promesa eterna con la casa de David. Al final el reino del norte sería deportado a Siria y el reino del sur a Babilonia. Triste, muy triste. Es menester de nosotros como creyentes recordar que el pueblo dividido rechazaba tenazmente el llamado de Dios por medio de los profetas al arrepentimiento. Pilas porque estamos en pleno siglo XXI. Y aún hoy la gente sigue rechazando tenazmente el llamado de Dios a través del evangelio del arrepentimiento. Y eso fue lo que los llevó a ellos a la destrucción y a su tristeza. Esta gente estaba muy triste. Yo quiero que me acompañes por un momento al Salmo 137. Mira lo que dice el Salmo 137. Y por favor, cuando leas el Salmo 137, métele tristeza, llanto, congoja. Métele sentimiento. Con sentimiento, compadre, no. Dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Y la razón de esto no era que naciones poderosas se estaban estableciendo, ni naciones poderosas estaban creciendo, ni naciones poderosas iban, o naciones poderosas serían. No, esto es el justo juicio de Dios por el pecado. Recuerden que todo gira a través de lo que es Dios, su pensamiento. Porque la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. Esto es una enseñanza clarísima en el libro de Reyes. Porque recordemos algo, este libro nos cuenta la historia desde lo mejor hasta lo peor. Reyes es el libro que nos cuenta la historia pasando de lo mejor a lo peor. Cuando comenzamos primero de Reyes, comienza con un David fortalecido. Cuando terminemos el segundo libro de Reyes, termina con un rey pagano muy fortalecido, Nabucodonosor. Primero de Reyes comienza con la fama, la reputación de un rey llamado Salomón.
Pero cuando terminemos segundo libro de Reyes, va a terminar con la vergüenza del rey Joaquín. Reyes comienza con la bendición por la obediencia a Dios. Cuando terminemos Reyes, será con el castigo y justo juicio de Dios por la desobediencia. Cuando comenzamos Reyes nos enseñaron cómo fue la construcción del templo de Jehová, la dedicación, los utensilios, el oro, la forma, lo bello, la majestuosidad. Cuando terminemos, vamos a ver cómo el templo del Señor es quemado. Cuando comenzamos con Primero de Reyes y vimos a Jeroboam y a Roboam, nos mostraron claramente el camino que lleva a la apostasía. Cuando terminemos, vamos a ver cuáles son sus resultados. ¿Cuáles son los resultados de la apostasía? La historia de Reyes es rumbo abajo. Todo es oscuro, se ve oscuro más y más y más, hasta que ya no hay remedio. Es una triste historia. Y hoy nos compete segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Acompáñame por favor a segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Y dice que Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab, y Ocosías se cayó por la celosía. Nos corresponde ver a Ocosías. Finalizando el libro de Primero de Reyes está Ocosías, hay un corte y sigue la muerte de Ocosías. Ocosías significa Jehová ha tomado mi mano o ha sido por Jehová. Este libro se cierra, Primero de Reyes se cierra con el reinado de Ocosías, malo, de corta duración, sucesor de Acab en Israel, y su historia continúa en el segundo libro de Reyes. Solo se repite la misma frase: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si yo leo Primero de Reyes 22:52, dice: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquí nos dice algo muy claro: hijo de Acab y Jezabel, octavo rey de Israel, reinó brevemente. Adoró los becerros de Jeroboam, y los ídolos de su mamita, y los ídolos de su papito. El evento más notable de su reinado fue la revuelta de los moabitas, que hasta entonces pagaban tributo. Segundo de Reyes 1:1 dice: Moab se rebeló contra Israel, pero no fue sino hasta después de la muerte de Acab. Y segundo de Reyes 3:4 nos amplía esto cuando dice que Mesa, rey de Moab, era criador de ovejas y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos, y la lana de 100,000 carneros. Versículo 5. Pero sucedió que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. El juicio de Dios se mostró básicamente en dos formas durante los años de su reinado. Primero, Ocosías cayó por la ventana. Evidentemente en el techo seguramente servía de segundo piso, se cayó por la ventana. Y lo otro que sucedió es que Moab, un territorio dominado por Israel que quedaba al este del Mar Muerto, se rebeló al morir Acab. Y evidentemente Ocosías no podía hacer nada, de pronto por su enfermedad. Este rey no pudo calmar la revolución porque había sido herido gravemente en una caída. Mira lo que dice segundo de Reyes 1:2. Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó, y envió mensajeros a los que dijo: id, consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Envió mensajeros para preguntar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si sanaría, y ahí es cuando sale Elías, enviado por Dios, a estorbar a los mensajeros, y les dijo que Ocosías moriría. El rey trató de capturar al profeta, ¿recuerdan que lo vimos? Pero 2 grupos de 50 fueron consumidos por fuego del cielo al intentarlo. Un tercer grupo rogó a Elías que los librara de la suerte que sufrieron los de antes. Elías entonces bajó a Samaria, dio el mensaje directamente al rey, quien murió poco tiempo después. Ocosías presenta una diferencia notable entre su similar del sur. Para muchos, y créame que llamó mi atención,
Es muy significativo que el escritor mencione que el mal hecho por Ocosías se debía tanto a su papito como a su mamita. Me causó curiosidad eso. Porque caminó, dice la Biblia, o sea, que hizo lo mismo que hizo su papá y que hizo su mamá. Dice, anduvo en el camino de su papá y anduvo en el camino de su mamá. Pero como si no fuera poco, dice, y anduvo en el camino de Jeroboam. No es algo normal en el hecho de los escritos de los reinados de los reyes que se diga o se nombre tanto al papá como a la mamá. Qué pésima fue la idolatría. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos adoraban a Baal. Sí, y aún su mamá vivía en ese momento y servía a Baal y a Astarte, las deidades de ella, como lo vimos en su momento de Jezabel, la bella y hermosa Jezabel. Y también anduvo en el camino de Jeroboam, que estableció y adoró los becerros de oro. Ocosías hizo pecar a Israel, porque manifestó, y por favor ojo con esto, solamente porque manifestó admiración, respeto, afecto a los becerros, a los baales. ¿Saben que hoy hay muchos baales a los cuales la gente tiene admiración, respeto, afecto? Ay, pero es que lo que pasa es que es tan bonito como enseña, pero es que está diciendo algo contrario a la Biblia, está viviendo algo. No, no importa, no importa, pero es que es un ejemplo y es una autoridad. No puedes tocar el manto del ungido. Lo que sí se repite, en este caso, como en muchos, es la comparación entre Jeroboam y este rey. Simple, sencillo, significa que se siguieron los mismos ejemplos para que la adoración se realizara fuera del único lugar correcto para la adoración de Jehová, Jerusalén y el templo de Salomón. Tú puedes creer que estás asistiendo a un lugar muy bonito, muy chévere, una música agradable, y hasta crees que la palabra es. Pero recuerda una cosa, mi querido amigo, mi querida amiga, fíltralo siempre por la Biblia. Lo que yo diga aquí, tienes que filtrarlo por la palabra de Dios. Y si es errado, envíame un mensaje. Eso no es así. Eso no es verdad. Porque ellos tenían un lugar de adoración, el único establecido por Jehová, y era Jerusalén. El hecho de que termine el libro con un breve recuento del reinado de Ocosías, siendo este después continuado en el principio del segundo libro de Reyes, indica que el autor no tenía la intención de terminar el libro en donde el fin llega a nuestra Biblia, como que quedase la historia inconclusa. Inclusive hay quienes opinan que el autor muy adredemente no concluyó la narración de forma muy así, muy chévere, para estimularte a ti a que siguiéramos leyendo lo que hoy llamamos Segundo de Reyes. También hemos dicho que por lo largo de los libros no era posible tenerlos en un solo rollo. Sencillo. Recordemos una cosa. Lo que sí tenemos que tener en claro es que este corte aquí acerca de Ocosías es que Dios quiere que siempre estemos luchando contra la religión falsa. En este caso era el baalismo. Porque Elías y aún Micaías fueron profetas que lucharon contra esto. Así como hoy tenemos que hacerlo. No podemos permitir que el Evangelio sea vituperado. Que lo vituperen los que no conocen del Evangelio, pues uno dice, listo, es normal. Pero que lo vitupere una persona que llamándose cristiana, pastor, maestro, evangelista, misionero, permitamos nosotros esto sin reprenderlo, es tan pecado y es tan culpable aquel que hace algo, lo piensa el autor intelectual como el autor material. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque en ese momento había ese sincretismo. Acuérdense que ya hemos dicho que el sincretismo es unión, es una mezcla. Pone de acuerdo las diferentes doctrinas entre Dios y en este caso Baal. Mira lo que dice Segundo de Reyes 17:22. Segundo de Reyes 17:22 dice, anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. También querían mezclar, mezclaron la adoración a Dios con la adoración a Baal. Mira lo que dice 17:7, ahí arribita. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de ellos, de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. También, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en segundo libro de Reyes, a partir de Ocosías y a partir de todo lo que se está viendo, hay una inestabilidad, ya que cada familia reemplazaba a otra casi siempre con derramamiento de sangre. Profetas como Jonás, Amós, Oseas desafiaron a los reyes y a la nación, recordándoles el carácter de Dios y su pacto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? Te desafío. Tú que me estás viendo en este momento, te desafío a que te des cuenta cómo es el carácter de Dios, cómo es mi carácter y cómo es tu carácter. Debemos denunciar el pecado. El pecado es todo lo que desagrada a Dios, no lo que yo considero que sea pecado. Debo advertir que a menos que el pueblo se arrepienta, el juicio llegará. Este juicio vino por mano de Asiria, y Asiria quería más territorios en ese momento, y después de varios años dominando Israel en la distancia, finalmente accedió, llegó a Samaria, allí en 722. Israel conquistado, los ciudadanos deportados. Salmo 137. Luego vamos a ver, por favor acompáñame a Segundo de Reyes 3.1. Por cuestión de tiempo vamos a ver el perfil, ya vimos el perfil de Ocosías. Hoy vamos a ver el perfil de Joram, que está en 3.1, y seguimos con el perfil de Eliseo. Seguimos con el perfil de Eliseo, pero hoy no creo que alcancemos a ver. Sencillamente vamos a ver el perfil de Joram y allí concluimos. 3.1. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Qué curioso. Mira lo que dice 3.2. Curiosísimo. ¿Alguna vez habían escuchado esa frase? ¿La habían leído en su Biblia en Reyes? Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Aunque dice la Biblia, no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Pero démonos cuenta en contraste. Dice, aunque. Pero mira lo que dice el 3. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Aunque tú eres muy bueno, sin embargo, no crees en Dios. Aunque tú ayudas a los demás, sin embargo, no has nacido de nuevo. Aunque tú permitas que te sigan enseñando de esa manera, sin embargo, Dios va a juzgarte por eso. Mi querido Joram, aunque y sin embargo, marcan la historia de algo que significa, como tu nombre, Dios es ensalzado, Dios es aplaudido, Dios es engrandecido, Dios es exaltado, Dios es alabado, Dios es elogiado. Algo que tenemos que tener en cuenta es que hay un Jorán en Israel y hay un Jorán en Judá.
Y tenemos que tener muy claro eso. Allí en Segundo de Reyes 1:17, si te devuelves un poquito, dice, Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado. Y Joram reinó en su lugar en el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía ningún hijo. Joram, reyes con el nombre de Joram, reinaron a la par, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Este Joram es hijo de Acab, hermano de Ocosías, reinó en el norte. El otro Joram es hijo de Josafat, esposo de Atalía. Atalía era la hija de Acab, que sirvió de corregente en el reino del sur con su padre y reinó independientemente después, como lo vamos a ver en su momento. El primer Joram que se menciona aquí era como Ocosías, hijo de Acab, y gobernó sobre el reino de Israel durante 12 años. El escritor parece que nos enseña, que nos indica que fuera digno de un poquito de aprobación, porque solo cometió pecados del tipo de los de Jeroboam y no cayó tan bajo como Acab y Jezabel. Aunque destruyó la imagen de Baal que Acab había hecho, como nos lo dice en Segundo de Reyes 3:2, dice que quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Ese sin embargo lo acaba. Ese sin embargo lo acaba. Para mí es muy importante ese sin embargo. Ese aunque y ese sin embargo tienen que marcar tu vida, mi querido Joram. Aunque creas que estás haciendo lo bueno, sin embargo, mira qué dice Dios en su palabra. Es claro que al continuar la lectura que permitió que el culto de Baal siguiera creciendo en Samaria. Este tipo lo permitió. Lo más importante que se logró en la contienda de Elías en el Monte Carmelo fue que el culto a Baal no fuese promovido aún más como la religión oficial de Israel. Pero mientras Jezabel estuviera a cargo del palacio, el culto de Baal continuaba siendo una de las características de la vida en Israel, de los reyes, de su gente. Porque si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Tuvo que enfrentarse con la rebelión, la resistencia moabita y logró una espectacular, si bien no una definitiva victoria sobre estos. Mira lo que dice 3:4. Y Mesa, rey de Moab, era criador de ovejas y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Versículo 5. Pero sucedió que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y aquel mismo día, el rey de Joram salió de Samaria y alistó a todo Israel. Entonces fue y envió palabra a Josafat, rey de Judá, diciendo: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás conmigo a pelear contra Moab? Y él respondió: ¿quién? Josafat: subiré. Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos, mi gente como mi... Y dijo: bueno, ¿y por qué camino vamos a subir? Y él respondió, Josafat, por el camino del desierto de Edom. Fue el rey de Israel con el rey de Judá. Y ojo con esto, subráyalo ahí. Y el rey de Edom. Y dando un rodeo anduvieron 7 días de camino y no había agua para el ejército ni para los animales que lo seguían. ¿Qué hacía el rey de Edom ahí? ¿Qué hacía el rey de Edom ahí? ¿Qué hacía el rey de Edom ahí? ¿Sabes por qué, mi querido Joram? ¿Sabes por qué? Por algo muy sencillo. Por las palabras que hemos visto. Porque aunque y sin embargo, aunque y sin embargo, aunque se alió con su hermano, con su hermana Judá, sin embargo se llevó un pueblo pagano. Entonces el rey de Israel, versículo 10, dijo: ¿por qué el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab? Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo: la palabra del Señor está con él. Y el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom descendieron a él. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver contigo?
ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le dijo no, porque el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en mano de Moab. Y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy, que si no fuera por la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. ¡Wow! Tremendo. Fue Josafat quien preguntó por el profeta. Fue él quien habló con devoción, con confianza, de que Jehová era el que iniciaba la campaña. Aunque realmente no nos dice eso. Pero él fue quien buscó su consejo en este asunto. Eliseo rechaza a Joram y rechaza su devoción por ser superficial, si no podemos llamarlo totalmente falso. Miremos esto. Me llama la atención y me encanta ver que Joram atribuye a Dios el castigo por sus acciones, pero no quiere descubrir la voluntad de Dios, porque no fue sino Josafat el que dijo, llámeme a un profeta, porque en él está la palabra de Dios. ¡Qué error tan común! ¡Qué error tan común! Solo cuando nos encontramos en serios aprietos, hacemos lo que debemos hacer primero. Señor, voy a sacar un préstamo de 100 millones. Señor, ¿a cuál señor le estás hablando? Al señor del banco. Es el único que te puede escuchar en un momento. Y ya cuando se ve metido, bien tremendamente metido de cabeza en una deuda, Señor, ayúdame. Súpleme la necesidad, Señor. Joram, un hombre que realmente nunca quiso la voluntad de Dios. Mas Eliseo le dijo, haced en este valle muchas zanjas, pues así dice el Señor, no veréis viento, ni veréis lluvia, sin embargo ese valle se llenará de agua y beberéis vosotros y vuestros ganados y vuestras bestias. Aún esto es poco ante los ojos del Señor, también entregará en vuestras manos a los moabitas. En 8, 28 y 29 veremos la muerte de... Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 8. Segundo de Reyes, mira lo que dice 28 y 29. Entonces fue Joram, hijo de Acab, a la guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad, y los arameos hirieron a Joram. Y el rey Joram regresó a Jezreel para ser curado de las heridas que los arameos le habían hecho en Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Joram fue muerto y sucedió por Jehú cuando estaba recuperándose de una herida. Eso lo veremos, o lo vemos, en Segundo de Reyes 9:1. Aún Eliseo estaba ahí y llamó a uno de los hijos de los profetas. Mira lo que dice versículo 37 de 9. Dice el 30. Y llegó Jehú a Jezreel cuando Jezabel lo oyó, se pintó sus ojos, se adornó, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella le dijo, ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba, y él le dijo, échala abajo, y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando entró y comió y bebió, entonces dijo, encargaos ahora a esta maldita, enterradla, pues es hija de rey. Y fueron para enterrarla. Entonces volvió y se lo hicieron saber a Jehú y dijo, esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne, y el cadáver de Jezabel será como el estiércol. Realmente, mis hermanos, la palabra del Señor se cumple sí o sí, y se cumplió con Jezabel. Aquí muere Jezabel. Y en el versículo 21 más o menos, desde ahí, vemos la muerte de Joram. Entonces Joram estaba preparándose para la batalla. Dice, preparad el carro, y prepararon su carro y salieron Joram
rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y fueron al encuentro de Jehú, y lo hallaron en el campo de Nabot de Jezreel. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Jehú entesó su arco con todas sus fuerzas, se hirió a Joram por la espalda, y la saeta salió por el corazón y se desplomó en su carro. Realmente lo que vemos nosotros es que lo que mal empieza, mal acaba. Fue Eliseo quien provocó este hecho. Lo vio como el comienzo del acto final del juicio de Dios sobre Acab y Jezabel, que todavía vivían, sobre todo Jezabel. Fue así también el cumplimiento posterior de la profecía de Elías con respecto a Acab y Jezabel. Vamos a ver en el perfil de Eliseo cómo en la época de Joram es donde vemos la curación de Naamán, el sitio de Samaria por parte de los sirios, una liberación milagrosa, el cumplimiento de la profecía contra la casa de Acab, dando Jehú muerte a Joram. Y vamos a ver cómo estamos de tiempo. No, queríamos ver a Jehú, pero no. Jehú lo dejamos para la próxima. Para terminar, lo que mal comienza, realmente mal acaba. Es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Por favor, no olvidemos las palabras de Joram. No olvidemos las palabras de Joram. Allí en capítulo 3, versículo 2, subrayemos aunque y sin embargo. Aunque creas que eres una persona de Dios, sin embargo, Dios, ¿qué piensa de ti? Aunque tú crees que eres una persona muy devota a Dios, sin embargo, no vayas a caer en religiosidades. Aunque soy un maestro de la palabra, sin embargo, debo temblar y debo tener temor reverente, porque mayor condenación me espera si no lo hago. Aunque te estés apoyando en una persona, sin embargo, ten mucho cuidado, que es lo que te dice. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Aunque y sin embargo, aunque y sin embargo, no lo olvides. Aunque te estés congregando, aunque estés en una iglesia, sin embargo, recuerda que meterte en un garaje no te hace carro. Aunque te estés congregando, aunque estés en una iglesia, aunque pienses que estés bien, sin embargo, recuerda que entrar a McDonald's no te hace hamburguesa. Aunque y sin embargo, oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Aunque estoy al frente de ti, Señor, sin embargo tiemblo. Porque, Padre, es una enorme responsabilidad. Hoy te pido, Señor, te clamo por aquellas personas que escuchen, Señor, tu palabra. Señor, bendícelos. Seguimos orando, Señor, porque tu iglesia crezca, porque tu iglesia se fortalezca, porque tu iglesia madure. Ayúdanos, Señor. Guíanos, para que sea tu Santo Espíritu ayudándonos. Gracias te damos, Padre, y sella estas palabras en nuestros corazones, Espíritu Santo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los guarde, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.